Hay una serie de interrogantes que van cobrando vigencia, mayor vigencia a medida que pasan las horas. Entre esas interrogantes están la que se hacen algunos y dicen, ¿debe asumir como gobernador interino el vicegobernador, Mario Aguilera? ¿O asumiría un asambleísta? ¿O tendría que asumir el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Makovic? ¿O será que el señor Camacho puede seguir gobernando desde el penal de Chonchocoro? Bueno, ya tenemos en la línea a un analista político, es don Israel Quino, con quien hemos conversado en la anterior oportunidad. Y precisamente queremos que nos hable sobre este tema desde la visión de un analista que además tiene conocimiento de lo que establecen los estatutos autonómicos. ¿Cómo está, don Israel Quino? Buenas noches, bienvenido. Ya escuchó cuáles son las interrogantes que están girando en el ambiente, ¿verdad? Buenas noches, agradecido por la comunicación, un cordial saludo a la audiencia de Gigavisión en todo el país. Hay dos consideraciones importantes. El rol del vicegobernador no requiere una interpretación de la norma estatutaria respecto a los artículos 18 y 25 que establecen justamente que sus funciones, ¿no?, las asume en caso de ausencia temporal. Se ejecuta la figura jurídica que dispone el Estatuto Autonómico como la suplencia gubernamental. Esta categoría jurídica es justamente, ¿no?, la que crea el Estatuto Autonómico. Pero yo le voy a compartir un dato muy importante. El Tribunal Constitucional Plurinacional ya ha resuelto y ha interpretado los alcances del entendimiento de la ausencia temporal. Yo entiendo que el vicegobernador, el señor Aguilera, ha remitido una nota al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental cruceña, justamente cuestionando la naturaleza jurídica que debe entenderse por ausencia temporal, y una pregunta justamente para ver si es que puede o no asumir. Claro, él de pronto escudándose, ¿no?, generando justamente una cobertura jurídica para que el día de mañana no les generen otros procesos penales a él. Y yo le voy a compartir, don Jorge, la declaración constitucional plurinacional 008 del año 2013 de 27 de junio. Esta declaración constitucional ya ha resuelto en el criterio interpretativo cómo debe ejecutarse, cómo se interpreta la suplencia temporal en normas estatutarias. Entonces, no existe otra interpretación de que el vicegobernador deba asumir. Segundo elemento, si no asumiera, no puede asumir tampoco nadie de la Asamblea Legislativa Departamental. Tendría que renunciar el señor Aguilera para que se aperture la competencia de la Asamblea Legislativa Departamental cruceña y se elija a un gobernador o gobernadora interina de la misma agrupación política, creemos, que ganó las elecciones. Entonces tiene que generarse un proceso de elección interina respecto a esos asambleístas. Y un tercer camino, y una tercera cuestionante, don Jorge. El señor Camacho no puede gobernar desde la cárcel porque va a incumplir las funciones ejecutivas, técnicas, administrativas y la atribución reglamentaria, la facultad reglamentaria que tiene todo gobernador. Entonces, agravaría su situación procesal si es que él insistiría en firmar papeles y a título de aquello, ¿no?, asumir que está gobernando la gobernación cruceña. Perdone, usted es abogado, ¿no? Sí. Usted es abogado, el doctor Quino. O sea que el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Makovic, no pinta en este trance. Por lo menos no en tanto que el señor Aguilera no se haga a un lado o no renuncie. ¿Sí? Exactamente. Él no está en la cadena sucesoria. Existe un estatuto autonómico en el caso de Pando y en el caso de Tarija, don Jorge, en el que sí establece un proceso de sucesión al presidente directamente. En el caso del estatuto cruceño no, se establece que debe ser elegido de los asambleístas
departamentales en caso que renuncie el vicegobernador. Solamente existe esa posibilidad, que puede ser, por supuesto, el presidente si tiene la legitimidad y entre los asambleístas votan por él para que se elija como un gobernador interino, pero solo puede ocurrir aquello en caso que el vicegobernador renuncie al cargo. Doctor Quiro, ¿cuál sería el impedimento jurídico para que el señor Camacho no pueda gobernar desde Chonchocoro? ¿Es un principio de territorialidad? ¿Es un principio como el principio del juez natural que ejerce jurisdicción y competencia dentro de su jurisdicción? ¿Es una cuestión de impedimento, como decía usted, técnico, táctico, administrativo? ¿Cuál es el impedimento real? Es una pregunta muy importante, don Jorge. Primero, en los hechos materiales, es decir, en la actividad de la función pública, el gobernador tiene 4 funciones: ejecutiva, técnica, administrativa y una facultad reglamentaria. Él puede firmar papeles, claro que puede firmar. El pasado 6 de enero ha firmado el decreto departamental 405, que ratifica a 7 secretarios y posesiona un 8º, nuevo. Pero comete un error al haber suscrito ese decreto departamental, que no es nulo, sino hasta que se presente un recurso de nulidad al respecto, pero acude, don Jorge, al Estatuto Autonómico, al artículo 23, que dispone el artículo 23, y ahí justamente el entendimiento de su pregunta, el principio de territorialidad respecto a la máxima autoridad de la gobernación cruceña. El artículo 23 del Estatuto Cruceño dispone que quien es la máxima autoridad de la gobernación es el gobernador, quien ejerce funciones a nombre del Estado, y mire usted esta parte importante, en la jurisdicción departamental. Así lo dispone el artículo 23. Entonces, esta norma fundamental departamental ya le ha limitado territorialmente que la representación del Estado en el gobernador solamente la tiene en los límites departamentales, principio de territorialidad. Entonces, y él firmando una resolución, un decreto, el 405 de este Chonchocoro, ya ha generado, en un entendimiento ya de la óptica penal, un documento que puede tipificarse como una resolución contraria a la Constitución y la ley. ¿Cuál ley? El Estatuto Autonómico. Bueno, esto en un caso de que se aperture otra acción, pero al no poder ejercer funciones desde la cárcel va a incumplir otros principios. Por ejemplo, el de responsabilidad, el de transparencia respecto al mandato de la Constitución, artículo 234 del mandato de la Constitución. No se le puede pagar un salario a un funcionario que no trabaja. El día de mañana la Contraloría puede auditar en el control posterior el salario inclusive del señor Camacho que le fuere depositado en su cuenta. Por supuesto no se le va a suspender aquello, pero va a verificar que estuvo en la cárcel, y al estar en la cárcel no puede generar un trabajo normal, incumpliendo materialmente sus funciones. Ningún funcionario, don Jorge, pues en este momento, de cualquiera sea el rango jerárquico en la administración pública, puede ganar un salario estando detenido preventivo. La situación del señor Camacho no es diferente. No por ser una autoridad electa puede gozar de un tipo de privilegios o un régimen especial. Doctor Quino, en el caso de que el vicegobernador tuviese que asumir el cargo, so pena de una serie de procesos como incumplimiento de deberes, ¿alguien le tiene que administrar posesión para que asuma la investidura de manera real, material? ¿Alguien le tiene que administrar la posesión? ¿El presidente de la Asamblea Legislativa le tiene que tomar el juramento, lo tiene que juramentar, lo tiene que llevar, quién le va a entregar el despacho? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué dice el Estatuto Autonómico sobre eso? La figura de la suplencia gubernamental en la norma estatutaria cruceña, don Jorge, emula
lo que la Constitución conoce como la sucesión presidencial. Sucesión presidencial en la Constitución, suplencia gubernamental en el Estatuto. En el caso de ausencia temporal del presidente por un viaje, por una delegación que pueda asistir a un encuentro de la ONU, por ejemplo, el presidente del Estado genera un acto solemne, la transmisión del bastón presidencial al vicepresidente. En el caso del Estatuto Autonómico Cruceño no existe esta figura, pero si asumiera el señor Aguilera, pueden haber varios conductos. Primero, el voluntario. Si fuera por la vía voluntaria, él justamente, al ser notificado formalmente por el impedimento temporal del señor Camacho en las funciones, se legitima ejerciendo los actos administrativos por ese voto popular que lo eligió. ¿Quién lo va a notificar? ¿Quién lo va a notificar? ¿El Tribunal Electoral? ¿Quién lo va a notificar? No, ¿La Asamblea Legislativa? No, el sistema judicial, con este mandamiento de detención preventiva, lo va a notificar, porque los asambleístas, ya sea de la bancada de oposición, justamente pueden acudir a todas las instancias administrativas para hacerles conocer que no hay gobernador en Santa Cruz, y podrán conseguir una notificación es decir, del mandamiento de detención preventiva del juez que lo envió a Chanchocoro. Lo notifican formalmente al señor Aguilera, y él jurídicamente ya conoce que el gobernador Camacho está impedido de ejercer funciones porque está en Chanchocoro. Entonces, al conocer formalmente que está impedido, va a aplicar el artículo 25 que dice, ante la ausencia temporal, él tiene que asumir. No puede, y es un error que ha cometido el señor Aguilera, consultarle al legislativo, al presidente de la Asamblea, qué se entiende por ausencia temporal, porque él es parte del ejecutivo. Después del gobernador, por el mandato del estatuto, asume el vicegobernador como órgano ejecutivo departamental. Las competencias de la Asamblea Legislativa Departamental son totalmente diferentes a las del ejecutivo departamental. Por ello, él no puede supeditar. Eso quiere decir, perdón, doctor Quiro, eso quiere decir que mientras el señor Aguilera no tenga una notificación judicial en mano, no puede ir a buscar el despacho del gobernador. Tendría que tener esa notificación judicial para que de motu propio vaya a asumir, vaya a buscar el despacho del gobernador con esa notificación judicial en mano. Eso es lo que me dice. Es así, porque en este momento hay un vacío de poder material, don Jorge. ¿Quién ocupa las oficinas del gobernador? Nadie. ¿Quién puede en este momento disponer políticas departamentales en cuanto a la función ejecutiva de la gobernación? Absolutamente nadie. No lo hace el presidente de la Asamblea y no lo está haciendo el vicegobernador. Entonces el vicegobernador está ahí en el medio, atado de manos, sin funciones. Claro, el Estado no puede pagarle un salario sin que no haga nada. Por ello, ante la ausencia temporal, él tiene que justificar hasta en términos salariales su función, su presencia en la gobernación. Y como hay ausencia temporal, no puede omitir el mandato del Estatuto Autonómico. El día de mañana o pasado, don Jorge, los asambleístas, las propias representaciones, ¿no?, de colectivos humanos en otras provincias del departamento pueden accionarle una acción de cumplimiento, ¿no? Y pedirle a un juez, en este caso una sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a que el vicegobernador no deje de hacerse a los desentendidos del cumplimiento de la norma y cumpla su deber. Y una orden judicial, don Jorge, de una sala constitucional le puede decir al señor Aguilera: asuma de inmediato funciones porque usted está incumpliendo el mandato de la ley. ¿Cuál ley? El Estatuto Autonómico, que está en tercer grado jerárquico normativo por mandato de la Constitución, en igualdad normativa de una ley nacional. Entonces, nadie puede omitir el mandato del Estatuto, mucho menos de la Constitución. Gracias, doctor Quino, muy amable, bastante enriquecedor su explicación, y seguramente hay otros criterios también. Y yo siempre me acuerdo de aquello que entre broma y broma aprendemos en la universidad los abogados, ¿no? Dice que se juntan 5 abogados y se pueden sacar 10 opiniones, como broma, digamos, ¿no? Lo digo en broma, lo digo en serio. Doctor Quino, le agradezco mucho por esos criterios jurídicos vertidos, y bueno, nosotros seguimos en lo nuestro informando. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches, don Jorge, a usted, a la familia del canal y a la audiencia del país. Buen descanso, bendiciones en sus hogares. Muchas gracias. Gracias.